Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tratar el tema de la inferencia y esto pues parte de nuestra vida cotidiana. Sabemos muchas veces que nosotros para elaborar pues una conclusión vamos a necesitar de ciertos aspectos, de ciertas pistas, de ciertas palabras que nos pueden ayudar a poder comprender mejor lo que estamos pues deduciendo. Ahora, estas pistas van a ser pues aquellos datos que vamos a encontrar en nuestros textos y que mediante también nuestra experiencia, nuestro conocimiento previo, vamos a poder hilvanarlas, vamos a poder unirlas para luego elaborar, ¿qué cosa? Una conclusión. Bien, vamos entonces a la siguiente página. Y aquí nos dice pues precisamente hay un ejemplo bien claro y bien bonito respecto a lo que es la inferencia. Y nos mencionan, ¿no? Pedro es mi pariente favorito. Si nosotros tenemos este enunciado, Pedro es mi pariente favorito, ¿qué podemos nosotros inferir? ¿Qué podemos nosotros decir a partir de este enunciado? Pedro es mi pariente favorito. Recuerden, ¿eh? Ese enunciado es, Pedro es mi pariente favorito. Entonces, ¿qué podemos nosotros inferir? Vamos a ver. Primero, ¿Pedro es el único pariente del autor? ¿Se puede inferir que Pedro es el único pariente del autor? No, ¿verdad? No hay una información suficiente para decir que es el único, solamente porque dice que es el favorito. No es necesario. Lo importante aquí es reconocer que esa pequeña oración de Pedro es mi pariente favorito, nos está dando a entender una información que nosotros debemos de recabar y debemos de estar pues muy atentos, analizar, reflexionar sobre lo que nos está brindando pues este enunciado. Ahora, ¿al autor del texto le agrada Pedro? Si nos dice que es su pariente favorito, obviamente le está agradando, ¿no? Obviamente, pues hay una amistad, hay una cordialidad, hay una afabilidad de parte de ambos. Entonces, sí, se puede afirmar que esta inferencia es correcta. De todos sus parientes, ¿el autor tiene más simpatía por Pedro? Se puede inferir a partir de ese enunciado que nos dice que Pedro es su pariente favorito, que de todos sus parientes que el autor tiene más simpatía por Pedro. Claro que sí hay simpatía. ¿Por qué? Porque nos dice que es su pariente favorito, por lo tanto, obviamente que simpatizan más, ¿no? Tienen mayor, pues, digamos que conexión entre ambos. Ahora, ¿qué más podemos inferir? ¿El autor odia a todos sus parientes a excepción de Pedro? ¿Odiará a todos sus parientes a excepción de su compañero, bueno, de su familiar Pedro? No, ¿verdad? No, no implica que el hecho de que tenga un favoritismo por uno va a detestar a los demás. Jamás, ¿no? Eso es una inferencia pues inexacta. No es verdad. Bien, entonces a partir de ese pequeño, miren, ese pequeño enunciado que hemos visto en la parte anterior, hemos deducido pues estas dos inferencias, ¿no? Bien, tenemos a ver la siguiente. ¿En qué consisten entonces las preguntas por inferencia? Buscan evaluar la comprensión de toda la información vertida en el texto, tanto explícita, como ya lo habíamos visto que era explícito lo que está en el texto literalmente, escrito tal cual, como implícita, que es aquella información que nosotros vamos a sacar de nuestra mente y vamos a poder, pues, deducir, ¿no? Inferir. El lector entonces debe comprobar cada alternativa con la información del texto y decidir si lo que dice la alternativa es correcto según las ideas dadas por el autor. Es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Hemos agarrado las alternativas, hemos podido pues deducir a partir del enunciado anterior, hemos estado pues, ¿qué cosa? Hemos estado corroborando, comprobando. ¿Bien? Seguimos. ¿Cómo saber si una inferencia es válida o no? ¿Cómo podemos nosotros saber si esta inferencia que hemos dado es válida o no? No se te pide adivinar ni crear posibilidades. No se te va a pedir adivinar. No es aquí, bueno, voy a ver, tal vez puede ser que es eso. No. Ese tal vez tiene que ser una hipótesis clara a partir del tema del texto. Corroborado, comprobado, ¿con qué?
con tus saberes previos, con tus conocimientos, con tus experiencias. Solo se te pide reconocer en base a un razonamiento deductivo o inductivo, que ahora lo vamos a ver qué es, qué conclusiones son correctas y cuáles no. Es importante que nosotros a partir de la inferencia conozcamos que vamos a poder realzar estos dos tipos de razonamiento, deductivo e inductivo. ¿Seguimos? Ahora, ¿en qué consiste, ya que hemos hablado de lo deductivo y lo inductivo, en qué consiste pues la deducción y la inducción? A ver, la deducción entonces va a ser pues ir de lo general a lo particular, de un conocimiento pues que es grande, amplio, lo vamos a pasar también a los conocimientos específicos, particulares, ¿ya? Por lo general se da una causa y luego un efecto, ¿ya? Por ejemplo, en el texto nos dice, la mímesis afectó a todo el arte en la antigüedad. A todo el arte, estamos generalizando, y no dice general, ¿no? General, a todo el arte en la antigüedad. O sea, la mímesis afectó a todo el arte en la antigüedad. Estamos hablando de todo, ¿ah? Todo. Entonces es general. Ya, ahí está el primer paso. Excelente. ¿Cuál será, pues, una alternativa correcta respecto a la mímesis? Bien, si nosotros decimos a lo particular, que tenemos lo general, ¿no? A todo el arte, una parte del arte en la antigüedad es la tragedia antigua, la tragedia griega, ¿no? Entonces, si nosotros queremos llevarlo de lo general a lo particular, vamos a decir, la mímesis afectó a la tragedia antigua. ¿Ves? Estamos primero generalizando a todo el arte, luego estamos poniendo de forma particular a la tragedia antigua. ¿Ya ves? Otro ejemplo. Los dinosaurios se extinguieron hace 60 millones de años. Los dinosaurios se extinguieron hace 60 millones de años. Estamos totalizando, ¿no? A ver, ¿cuál será la alternativa correcta? Que hoy no existen los dinosaurios. Hoy no existen. ¿Existieron en un tiempo? Sí. ¿Cuándo? Hace 60 millones de años. Pero que hoy en día ya no existen, gracias a esa inferencia, ¿no? Si decimos que se extinguieron, quiere decir que ya no hay, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que hoy en día, ya no existen entonces los dinosaurios. Entonces, ¿cuál será la principal característica de la deducción pura? Es su completa necesidad a partir de la información planteada en el texto. Es decir, nosotros para tener una deducción debemos de partir de la información planteada en el texto. Luego, corroborarla con nuestra experiencia y nuestros conocimientos previos, para luego establecer pues una conclusión. ¿Bien? Ahora, la inducción por otro lado es lo inverso, ¿no? Ya no es de lo general a lo particular como en la deducción. Aquí en la inducción es al revés, de lo particular, de lo específico, a lo general. O sea, del punto más pequeño, ¿no? A lo general. Efecto causa, por ejemplo, ¿no? Tenemos, la mímesis afectó a la tragedia antigua, solamente la tragedia antigua, ¿ya? Algo específico. La mímesis afectó a la tragedia antigua. Si nosotros queremos decir ahora a lo general, ¿te acuerdas de acá lo general? ¿Cuál era? La mímesis quizás afectó a todo el arte antiguo. ¿Y por qué Mies le pone quizás? Ya, porque en la inducción sucede algo interesante, que es pues más inexacta, ¿no? Es como que una probabilidad, una posibilidad. Sin embargo, la deducción no, la deducción es más exacta, porque si tú partes de algo general, quiere decir que a todo le afecta, entonces tú puedes sacar una pequeña partecita y está bien, es correcto. Sin embargo, aquí, en la inducción, no. En la inducción tú puedes sacar de pequeños, pues, ejemplos, algo general. Y ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Otro ejemplo. Los dinosaurios hoy no existen. Hoy no existen ya. Eso es algo que nosotros sabemos, ¿no? Que no existe. Pero, ¿cuál será pues la parte general? Que los dinosaurios podrían haberse extinguido hace 60 millones de años.
¿Ves esa posibilidad? Podrían, quizás. Entonces la inducción es solo probable a partir de nuestra experiencia. Nunca es necesaria y solo se admite como una posibilidad. Por ejemplo, vamos a hacer una inducción por ejemplos. Yo te diría, hay un cisne blanco en el Parque de las Leyendas, ¿ya? Hemos ido al Parque de las Leyendas, hemos visto un cisne blanco. Luego hemos ido a un parque, al Parque de la Exposición. También hay un cisne blanco que está pues en el lago. Luego hemos comprado pues un cisne, también es blanco. ¿Qué podemos deducir? ¿Qué podemos inducir, perdón? ¿Qué podemos inducir? Que como hemos encontrado pues en el Parque de las Leyendas, en el Parque de la Exposición, luego hemos comprado un cisnecito, ¿qué, qué estamos acá pues sacando como una posible conclusión? Que he visto un cisne blanco en un lugar, he visto otro cisne blanco en otro lugar y he visto otro cisne blanco, entonces diría que todos los cisnes probablemente sean blancos, ¿no? Porque mi experiencia me dice, si he visto uno que es blanco en un lugar y he visto otro que también es blanco, entonces todos los cisnes son blancos. Estoy sacando mis conclusiones a partir de mis experiencias. ¿Pero por qué? Porque he visto una partecita, otra partecita y otra partecita en cada lado diferente, cada sitio diferente. Y yo a partir de ello, pues concluyo que todos los cisnes probablemente son blancos. Y estamos diciendo probablemente porque hemos dicho que de lo específico, ya, de lo particular, siempre se va a decir como una probabilidad para que sea algo general. No como aquí. Aquí todo, lo general, ya está bien establecido, y ya cuando sacamos algo particular, pues es algo ya sobreentendido, ¿no? Está bien. Si yo te dijera algo general, sería todas las artes propician la creatividad del ser humano. Todas las artes, estoy totalizando, todas las artes propician la creatividad en el ser humano. Ya, eso es lo general. Un tipo de arte, ¿cuál sería? Algo específico. La música, ¿no? La música propicia la creatividad, perdón, en el ser humano. Y es cierto. Podría decir la pintura ya. La pintura propicia la creatividad en el ser humano. Ya. Allí no hay más que decir, porque primero hemos agarrado de un total y luego hemos llevado algo específico. Sin embargo, en la inducción no es así. En la inducción nosotros estamos viendo de lo particular, que son posibilidades, porque pudo haber también habido un cisne por ahí negrito y no lo hemos visto, ¿ya? Pero, o un cisne blanco con manchita negra por ahí, ¿no? Entonces, estamos totalizando a partir de nuestra idea, a partir de nuestra experiencia, pero no es cierto del todo. Por eso la inducción es muy subjetiva. Sin embargo, la deducción es objetiva, es real, es pues confiable, ¿ya? Digámoslo así. Bien, pasamos entonces. Vamos a ver entonces que la inferencia es la capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no están expresadas de forma explícita, bien sea en escritos o en cualquier forma de comunicación. Bien, también es el acto o proceso de sacar conclusiones, lo que habíamos sacado conclusiones, ¿no? A partir de esas experiencias lógicas, a partir de premisas que se saben o suponen que son verdaderas. Bien, sobre todo las premisas que son totalitarias, las premisas que son generales, pues van a ser más confiables, ya lo hemos visto en la deducción. Tenemos dos clases de inferencias, la deducción y la inducción. Bien, la deducción es lo que habíamos visto en el ejemplo de la mímesis de los dinosaurios, ¿no? Es el método que permite pasar de informaciones de carácter general a hechos particulares. Algo general, algo total, con algo particular o específico. Tal es el caso de todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales, ¿cierto o no? Sí es cierto. Todos los hombres somos mortales. No hay ningún hombre inmortal que yo sepa, ser no conocido, ¿no? Hombre como ser humano, por si acaso. Y premisa 2 nos dice, Sócrates es hombre. Si Sócrates es un ser humano, entonces, ¿qué se puede concluir? ¿Qué se puede deducir a partir de eso? Que Sócrates entonces es mortal. Sócrates
es mortal. Entonces, eso es lo que nosotros podemos deducir. ¿A partir de qué? De estas dos premisas que nos están, pues, eh, están presentando. Entonces, es importante que nosotros podamos, pues, ver, concluir, ¿ya? Las ideas que nos están presentando con nuestras experiencias. La forma de preguntar, aquí nos dice, ¿no? La forma de preguntar cuando hay una deducción es, se desprende de lo leído o se desprende del texto también, se puede inferir de lo leído. También una deducción correcta es, la deducción sabemos que es pues, por esto, se deduce de lo leído. ¿Cuál es una deducción? Ya. Entonces, con esas preguntas nosotros vamos a encontrar más rápidamente que es, pues, a partir de lo general a lo particular. Ahora, la inducción, que es lo completamente contrario, pues, ¿no? A deducción. Se refiere al razonamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Por ejemplo, el color rojo indica peligro. Ya. Entonces, si el color rojo indica peligro, esa persona dice, no, el color rojo indica peligro. Entonces, ¿qué puedo concluir acá? Que los colores pueden, no estoy diciendo que son, ¿ah? o que van a ser, no, que pueden indicar algo. Si para mí el color rojo indica peligro, porque puede indicar muchas cosas, pero para esa persona indica peligro, es su subjetividad, ¿te das cuenta? Los colores pueden indicar algo. Entonces estoy dando una posibilidad, estoy dando una probabilidad, lo cual va a salir de las premisas. Ahora, las formas de preguntar son, se desprende de lo leído, se puede inferir de lo leído, se supone a partir de lo leído, se supone, entonces ya es una inducción. A partir de lo leído se asume que, ya, entonces ya sabemos que con estas palabras clave vamos a poder nosotros hacer o una deducción o una inducción. Bien, eso es lo más importante aquí. Bien, ¿qué recomendaciones nos dan para poder resolver estos textos por inducción o por deducción? Pues primero tenemos que leer atentamente las alternativas. Bueno, obviamente después de haber leído muy atentamente también el texto. Vamos a leer las alternativas. Luego, no te preocupes si es una información literal o deducida del texto. Solo de importar si es verdadera para el texto. Verdadera para el texto. O sea, si es correspondiente al texto, a la información que nos brinda. Luego, coteja cada opción, cada una de las alternativas con la información del texto. Y no contestes de memoria, porque eso de ahí también puede ser que te pueda jugar una mala pasada, ¿no? No es necesario que contestes de memoria, sino más bien que debes de corroborar siempre, cotejar cada opción, cada alternativa con la información que nos brinda, pues, el texto. Bien. Ahora, en su libro, ya ahora sí, ya estamos con el material de su libro, para que ustedes también, pues, puedan completar, nos dice, ¿no? Inferir es llegar a una conclusión en base a la información que tenemos. Inferir es llegar a una conclusión en base a la información que tenemos. Por ejemplo, si veo, esos son pues contextos en los cuales nosotros vamos a, digamos, a tener como experiencia, ¿no? Juan usa lentes. Si veo que una persona usa lentes, ya así como yo también, ¿qué puedo inferir? ¿Qué puedo inferir? ¿Por qué utiliza lentes? A ver, algo que pueda ser cierto, por si acaso. Algo que pueda ser, pues, real, ¿no? ¿Por qué una persona utiliza lentes? Puedo inferir que tiene problemas visuales. Por eso utiliza lentes. No va a ser por moda, no va a ser porque le gusta tener algo ahí. No, es porque tiene problemas visuales. Esa es mi conclusión. La primera. Segundo ejemplo. Pedro sale temprano con su currículum. Pedro sale muy tempranito, o sea, se levanta, agarra su currículum, que es pues su hoja de vida, donde él muestra sus estudios, muestra también su información sobre los trabajos en los cuales se ha desempeñado, pero sale muy tempranito con su currículum. ¿Qué es lo que puedo inferir yo?
Ah, ya, que se puede, pues no se va a ir a buscar un trabajo, ¿no? Se va a buscar un trabajo. Entonces, eso es lo que yo puedo inferir a partir de qué? De este enunciado principal, esa premisa que nos da. Otra premisa. Daniel postuló a la universidad y ahora es apelado. O sea, Daniel postuló a la universidad y digamos que lo han rapado del cabello, ¿no? Ya no tiene cabello. ¿Qué puedo inferir a partir de esto? Que si él postuló a la universidad y ahora está rapado, ¿cuál es la costumbre para las personas que postulan a la universidad e ingresan? Que lo rapen el cabello, pues, ¿no? Entonces puedo inferir que ha ingresado a la universidad. ¿Ves? Ahora, por último, muchas personas salen con abrigo. Ay, no, todas las personas están saliendo pues últimamente con abrigo, ¿no? Ah, entonces, ¿qué puedo inferir? Ah, ya, si todos están saliendo con abrigo, ve por la ventanita, ay, ya, no, están todos saliendo con abrigo, ya, yo también voy a salir. ¿Por qué? Porque se supone que voy a concluir que hace mucho frío. Entonces, estaríamos haciendo ¿qué cosa? Conclusiones a partir de premisas. Otra conclusión que también podríamos dar es, si veo que todas las personas salen con su sombrilla o con su sombrero, ¿qué es lo que puedo decir? Que está haciendo mucho calor, ¿no? Entonces, tenemos pues esas inferencias. Ahora, vamos a aplicarlo a otras, ¿ya? A otras inferencias que por aquí tenemos. Pienso e infiero, nos dice. Ubícate en cada situación e infiere la conclusión que creas correcta. ¿Bien? A ver, nos dice, si veo, igual, como en la primera parte, ¿no? Si veo, nos ha llegado una cuenta altísima de teléfono. Nos ha llegado una cuenta altísima del teléfono. ¿Qué puedo yo inferir? A ver, acá vamos a tomar un screen para poder hacer pues el trabajo. Ya, ahora sí. Tenemos entonces, ¿no? La inferencia, vamos a ver entonces, ¿qué podemos concluir? Nos ha llegado una cuenta altísima de teléfono. ¿Qué podemos inferir? A ver, vamos a ir colocando. Podemos inferir que los, digamos que miembros del hogar estuvieron hablando mucho, ¿no? Estuvieron hablando mucho por teléfono, obviamente, ¿no? Que los miembros del hogar estuvieron hablando mucho o que usaron mucho la red telefónica. Eso podríamos decir. Si nos ha llegado una cuenta altísima de teléfono, quiere decir que los miembros del hogar estuvieron hablando mucho. ¿Bien? La plancha está enchufada, pero no calienta. Entonces la plancha, a pesar de estar enchufada, no calienta. ¿Qué queremos, pues, o qué podemos inferir? ¿Qué podemos deducir? ¿Qué podemos concluir aquí? Que la plancha ¿qué cosa? Si está enchufada pero no calienta, está descompuesta, ¿no? Esta plancha está descompuesta, está malograda. En un pueblo, los techos y el piso están mojados. ¿Qué puedo inferir si en un pueblo los techos y el piso están mojados? ¿Qué puedo inferir? Que ha llovido, ¿no? Ha llovido. Entonces, ha llovido. Claro, porque si los techos y el piso están mojados de un pueblo, no quiere decir que alguien ha estado pues barriendo, echando agua a los techos, ¿no? Quiere decir que ha llovido. Bien, María sonrió todo el día. ¿Qué puedo inferir si María sonrió todo el día? Que algo bueno le ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, pudo haber sacado un premio, una buena nota, pudo haber visto
a alguien que le gusta mucho, a alguien que aprecia, no sé, ciertas maneras que uno puede, pues, ya inferir. Ahora, nos dice, completa las siguientes definiciones. La deducción es. ¿Qué era entonces la deducción? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a hacer un recuento de qué era la deducción. Recuerden que la deducción es esta acción, ¿no? Esta forma de razonamiento. Forma de razonamiento. Que consiste ¿en qué consistía? ¿Se acuerdan? En partir de lo general, partir de lo general a lo particular. ¿Ya? O sea, nosotros para la deducción vamos a utilizar todos nuestros conocimientos generales y lo vamos a llevar a lo particular. ¿Bien? Ahora, ¿qué será lo contrario? La inducción. La inducción también es una forma de razonamiento. También ponemos ahí forma de razonamiento. Forma de razonamiento. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Que consiste en establecer o que consiste en establecer una idea general a partir de casos particulares, ¿no? O de hechos particulares, de casos particulares. Muy bien. De casos particulares. O sea, nosotros partimos de los casos particulares acá. Sin embargo, acá se parte de lo general a lo particular. Eso es lo contrario. ¿Bien? Ponemos aquí entonces general, para que ustedes se acuerden, a particular. Así. Una flechita si es posible. A ver, vamos a ver. A lo particular. Y aquí es de lo particular. Voy a hacer una flechita. A lo general. ¿Ya ves? Tomen un screen o si no están escribiendo conmigo sería excelente. Bien, pasamos a la siguiente página. Pasamos a la siguiente página. Y nos dice pues la aplicación de la inferencia al análisis de los textos. Bien, aquí todavía estamos en el aspecto teórico, no estamos en el aspecto práctico, por si acaso. Cuando una persona lee un texto, los lectores establecemos con él una especie de diálogo que nos permite realizar inferencias. Mira, cuando una persona lee un texto, los lectores establecemos con él, o sea, con el texto, una especie de diálogo que nos permite realizar inferencias. Esto significa que, aplicando la inducción y la deducción, vamos extrayendo conclusiones del texto. ¿Ya? Y a partir de ello podemos extraer varios tipos de inferencias. Observemos los siguientes casos. Sumando la información particular que nos presenta el texto, podemos extraer conclusiones generales. ¿Ya? O sea, tenemos acá conocimientos particulares, vamos a hacerlo general. ¿Cómo lo hacemos? Ahora vamos a ver acá. En la costa peruana predomina el paisaje desértico, salvo en los pequeños valles que atraviesan la franja costera hacia el mar. La sierra tiene valles hermosos y muy fértiles, pero en su mayoría está formado por montañas de empinadas pendientes y suelos más bien áridos. Los suelos de la selva, siempre húmedos, no favorecen las buenas cosechas. Acá tenemos pues dos aspectos, ¿no? El aspecto particular y el aspecto general. A ver, si estamos hablando de la costa, la sierra y la selva, ¿de qué estamos hablando? La costa, la sierra y la selva. Y acá en el principio nos dicen la costa peruana. Estamos hablando pues ¿de quién? De Perú, obviamente. Entonces, para poder nosotros establecer una conclusión general, vamos a decir de esto, de la siguiente manera. De ese texto podemos extraer una conclusión general.
Salvo en algunos lugares, el Perú no es un país agrícola por excelencia. No es un país agrícola por excelencia. ¿Por qué? Porque nos dice que hay un paisaje desértico, ¿ya? En la costa peruana. En la sierra dice que tiene valles hermosos y muy fértiles, acá sí. Y en la selva tiene, pues, digamos que suelos húmedos que no favorecen las cosechas. O sea, prácticamente nos está diciendo que la sierra nada más es un lugar propicio para la actividad agrícola, pero que no todo, digamos, no todo su territorio. Por lo tanto, nos dicen, salvo en algunos lugares, el Perú no es un país agrícola por excelencia. ¿Bien? Entonces, eso estaríamos deduciendo, pues, de forma general. Ahora, interpretando los datos explícitos, es decir, los que están en el texto, extraemos detalles implícitos, es decir, aquellos que no están presentes en él. Nosotros, ¿a partir de qué? A partir de estos datos que tenemos, vamos a nosotros a concluir algo implícito, algo que no está escrito literalmente, sino que nosotros vamos a tener que, digamos que concluir, hacer conclusiones o hipótesis, ¿ya? Uno de los problemas más grandes que hoy afectan a la humanidad es la contaminación. Ya se está hablando de la contaminación, que amenaza con acabar con la vida de este planeta, o al menos dificultar seriamente la supervivencia. Ah, ya, entonces la contaminación es pues un factor que amenaza la vida y también pues la supervivencia. Muchas voces de científicos, ecologistas, pensadores, artistas reclaman medidas urgentes. Nuestra tarea como comunicadores consiste en recordar a las autoridades su responsabilidad sobre este tema. O sea, nuestra tarea como comunicadores, dice, o sea, son personas, pues, o reporteros seguramente, consiste en recordar a las autoridades, o sea, consiste en cómo van a llevar esa información que están observando ellos, latente aquí, la contaminación, a las autoridades para que puedan ellos también tomar cartas en el asunto. Eso es lo que nos dice ese texto. De ese texto podemos extraer varios datos particulares. Por ejemplo, el autor de ese texto ha investigado y conoce las consecuencias de la contaminación. Por eso es que está dando pues allí a conocer esta situación tan grave. El autor quiere convencer a las autoridades para que tomen medidas urgentes. Eso es lo que nos dice al final, ¿no? Nuestra tarea como comunicadores consiste en recordar a las autoridades su responsabilidad sobre este tema. O sea, quiere convencer a las autoridades para que tomen esas medidas urgentes y que puedan así menguar esta pues contaminación. Finalmente, es probable que el autor sea un periodista. Claro, porque dice aquí, ¿no? Nuestra tarea como comunicadores. Es probable, estoy haciendo una inducción, que el autor sea un periodista o en todo caso un hombre dedicado a la comunicación de masas, por la parte que nos dice acá. ¿Ves? Lo que también pues tuve como una inferencia. Bien, entonces, esos son pues los detalles implícitos, los que no están escritos tal cual, pero que nosotros podemos pues sacar como conclusiones. Bien. Ahora sí viene el trabajo pues aplicativo, ¿no? Los textos que nos está presentando pues en este caso su libro, ¿ya? Aquí sí quiero que presten bastante atención, vamos a tomar un screen rapidito para que ustedes puedan pues resolverlo y podamos pues complementar todo, ¿no? Complementar la idea que estamos teniendo respecto al tema que es la inferencia. Bien, aquí. Entonces, volvemos nuevamente a lo que son los textos, las actividades que se nos proponen pues en su libro. Bien, nos dice texto 1. En los países capitalistas, la subordinación de la ciencia a los intereses de la ideología, la política y particularmente a la preparación de nuevas guerras sangrientas que ocasionan el exterminio masivo de los hombres ha llegado tan lejos que un grupo de eminentes científicos soviéticos se vio en la necesidad de enviar una carta abierta a los hombres de ciencia. ¿Quiénes son los hombres de ciencia? Los científicos. De todo el mundo, exhortándoles a luchar resueltamente por una ciencia que afirme la vida,
y no por una ciencia que prepare la muerte y la destrucción. Ah, ya, eso tenemos aquí una idea clara, ¿no? En esta parte nos están diciendo que están pues en la necesidad tan grande de darle a conocer a los científicos que no deben de hacer pues, digamos que cosas o instrumentos que sean pues lascivos para el ser humano, sino todo lo contrario, que propicien pues la paz, la armonía y la vida. En esta carta se señala que a los científicos de los países capitalistas se les obliga a perfeccionar en secreto el arma bacteriológica y nuevas sustancias psicógenas y excitantes mortales de enorme fuerza. Ah, ya, o sea que en esta carta nos dicen, ¿no?, que hay científicos de algunos países capitalistas a quienes se les está obligando por su capacidad científica, obviamente, que elaboren pues armas ya no de tipo, digamos que, así como armamento bélico, ¿no? No, ahora ya se están pasando pues para el armamento de la salud. Están queriendo jugar con la salud, haciendo que cosas, bacterias, sustancias psicógenas, ¿ya? Que nos puedan pues perjudicar a nuestro sistema inmunológico. Los pueblos de la tierra, se dice en la carta, han mirado siempre con respeto y esperanza el abnegado trabajo de los científicos, obviamente, ¿no? Nosotros admiramos, pues, los grandes avances de los científicos, las investigaciones, para terminar con las enfermedades y el hambre. Han salvado los esfuerzos para crear nuevas sustancias y materiales que sirvan para el florecimiento de la cultura y la civilización. Sí, hay una admiración por parte de los científicos, pero ¿qué sucede? Que si ellos van a prestarse pues para actividades tan pues deplorables como estos que están señalando aquí, que quieren pues ser parte de qué, de perjudicar, de armar guerras en las cuales pues no deberían estar ellos sumergidos, sino más bien en todo lo contrario, para propiciar la paz, la armonía en todos los seres humanos y buscar pues los medios necesarios para poder salvaguardar la vida. Entonces, ¿cuál es el sentido aquí? ¿Cuál es el sentido del científico? Entonces, todo esto se da pues por el capitalismo, ¿no? El capitalismo demuestra que mientras más poder adquisitivo tengas, puedes tú manejar cualquier cosa a tu antojo prácticamente. Entonces, se deduce del fragmento que el capitalismo es. ¿Qué es el capitalismo? Número uno, a ver, ¿qué nos dice? A, una etapa del desarrollo histórico. ¿Una etapa del desarrollo histórico será el capitalismo? ¿De eso nos habla, del capitalismo en sí? ¿O como una posible consecuencia, un posible régimen que nos está perjudicando? A ver, un régimen que favorece la ciencia, un sistema impositivo y violento, un sistema totalmente anticientífico, dice que no quiere a los científicos, ¿no? Por el contrario, ¿no? Ahí los necesita para poder seguir haciendo ese tipo de guerras sangrientas que nos están pues exterminando poco a poco. Un régimen de gran humanismo, ¿será? De un régimen de gran humanismo, de bondad, en el cual se profiere, pues, digamos que la vida, se afirma la vida, se propicia la ciencia para el beneficio de los demás, para el bien común. No, tampoco, ¿no? ¿Cuál es la idea acá que resalta de todos respecto al capitalismo? A ver, vamos a ver un ratito. Ya, muy bien. ¿Cuál es? Aparte que favorece la ciencia, sí, pero no es pues que lo favorezca en un aspecto positivo, ¿no? Es un sistema, acá nos dice, impositivo y violento. ¿Por qué? Porque propicia la preparación de nuevas guerras de acuerdo a los intereses propios, particulares de los capitalistas, ¿ya? Así que no, no es pues algo positivo. ¿Cuál es el título del fragmento? A ver, ¿cuál sería un título exacto, perfecto, que sea pues acorde a este fragmento? El carácter del capitalismo, la problemática de la sociedad actual, tergiversación de los mensajes científicos, uso nefasto de la ciencia, perspectiva de la ciencia actual. A ver, ¿cuál de esos cinco podría ser un título adecuado para ese texto que nos están presentando? Recuerden que no se habla del capitalismo solamente, se habla también cómo es que éste influye actualmente en la ciencia y de qué manera está perjudicando pues a estos
a esas personas que deberían de preocuparse pues por la salvación, por la ayuda que se le pueda brindar a esas personas más necesitadas y que puedan ellos también seguir investigando para erradicar algunas enfermedades y el hambre que se está viviendo en el mundo. Entonces, ¿cuál sería pues el título del fragmento? A ver, todos nos vamos a poner a pensar un ratito, yo tampoco no puedo decir la respuesta tan rápidamente. Yo sé que ustedes en casita también están pensando cuál sería el título del fragmento más, digamos que más adecuado. Bien, podríamos decir que está entre la B, ¿no? Y la letra, ¿por qué no decirlo también la D, uso nefasto de la ciencia? Pero, a ver, la problemática de la sociedad actual no solamente se está dando respecto al capitalismo y a la ciencia, sino también a la naturaleza con la contaminación, a la dignidad del ser humano que tampoco nos está prevaleciendo. Entonces, la B quedaría pues como que un poquito rezagada, ¿no? No podría ser un título exacto. Podría ser uso nefasto de la ciencia, también pudo haber sido, sí, por qué no decirlo así, pero ¿qué sucede? Que el uso nefasto de la ciencia sería pues en este caso el uso de la ciencia como algo perjudicial para el ser humano, ¿no? Sí, podría ser también un título adecuado en este caso. Perspectivas de la ciencia actual, no, no siempre, porque no es que sea, digamos que la ciencia algo malo, sino que se lleva a cabo de esa manera, ¿no? Se lleva a cabo de esa manera. Ya, muy bien. Entonces sería pues uso nefasto de la ciencia, ¿no? En este caso. Porque estaríamos hablando de qué, de cómo están llevando a cabo pues la ciencia de manera nefasta, desagradable, funesta, todo lo contrario a lo que es pues el verdadero objetivo de la ciencia, que es salvaguardar la vida. Según lo expresado en la carta, si la ciencia no hubiera desarrollado, entonces, ¿qué haría? ¿Los hombres vivirían en armonía? ¿La esperanza de vivir aumentaría? ¿El capitalismo sería un sistema justo? ¿La mortalidad humana sería mayor? ¿O la sociedad humana habría retrocedido? Si la ciencia no hubiera, bueno, yo creo que ahí diría, si la ciencia no se hubiera desarrollado, ¿no? Si la ciencia no se hubiera desarrollado, ¿qué hubiera pasado? Aquí tenemos que inferir. ¿Los hombres vivirían en armonía? Eso no implica nada. La ciencia no implica que el hombre viva en armonía o no. Es ya el hombre quien hace uso y mal uso también de algunas cosas. Y no solamente la ciencia es la que hace esto. No solamente eso. La esperanza de vivir aumentaría. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Se ha visto en años anteriores cómo es que grandes monarcas han perdido a sus hijos por enfermedades tan simples como la gripe, la viruela, el sarampión, que ahora, gracias a la ciencia, con las vacunas, podemos evitar esas muertes innecesarias. Bien, el capitalismo sería un sistema justo, ya les he dicho, ¿no? El hombre, que es el que hace pues esta ideología capitalista, no tiene nada que ver el capitalismo con que sea justo o injusto gracias a la ciencia o no. No tiene nada que ver. El capitalismo es la ideología que plantean ya ciertos conjuntos de personas de las cuales creen que el dinero es lo más importante. O sea, no tiene nada que ver con la ciencia y que hacen un mal uso de su dinero para poder hacer un perjuicio de los demás. La mortalidad humana sería mayor, sí, aquí sí. La mortalidad humana sería mayor si no se hubiera desarrollado la ciencia. Y nos dice, ¿no? La sociedad humana habría retrocedido. No, no es que habría retrocedido, pero sí se habría mantenido pues en ese tipo de problemática, ¿no? Entonces la letra D. 3 es D. ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? C, D y D. Bien, pasamos entonces, ahora sí, a la siguiente diapositiva. Texto 2. Este texto es muy bonito. Espero que también
estén pues ustedes atentos porque trata solamente una preguntita de ese texto, ¿ya? Así que tenemos que estar bien atentos. Bien. A ver, a ver, ya. Veréis, texto 2. Son las 7:15 de la mañana del 25 de diciembre del 2000. Otra noche más en blanco. Hace 4 días, a pesar de todo, dormía, aunque mal mejor. Ahora el sueño es una utopía. Tengo 31 años y he matado deliberadamente a mi hijo. Pasé un mes y medio de angustia controlada, fingiendo que todo iba bien, pero estaba embarazada y angustiada. Todas mis preguntas eran, ¿qué voy a hacer? ¿Engordaré? ¿Se me notará? ¿Qué voy a hacer yo con un niño? Absurda, completamente absurda, egoísta, estúpida, calculadora y fría como un témpano. Volví a España tan pronto como pude, calculando el tiempo que tenía para llevar a cabo mis planes, librarme de aquello que me incordiaba. Cuando llegué a la clínica, acompañada de una amiga con quien hablaba de todo, contándole que yo no quería ni muerta llevar a cabo aquel embarazo, que era una pesadilla, e intercalando temas triviales como si estuviera a punto de ir al dentista. Ahora cada minuto pienso en mi niño, pienso que soy egoísta, fría, criminal. No puedo dejar de pensar en ello. He sido su juez y le he condenado a muerte, solo por el hecho de estar dentro de mí, pobrecito mío, mi niño, por el que ahora estoy llorando y del que no tenía conciencia antes, ahora le pido perdón, con todo el dolor de mi alma y me sigo sintiendo mal, cada vez peor. Ahora le pongo carita, lo veo en cualquier sitio. El pobre, mi niño, estaba ahí, sin hacer nada, tan solo estando, sin saber nada, sin pedir nada. Estaba porque sí, pero estaba. Ahora ya no está. No sé dónde está. No sé lo que siente. Solo quiero que esté bien, a salvo de mí. No creo que sea neurótica, solo pienso que he liquidado textualmente a mi propio hijo y me siento sola, vacía e insensible. Incluso pienso que no sé si alguna vez sabré ser madre. Necesitaré ayuda por muchos años y creo que no lo olvidaré jamás. Pero ya, no puede ser. Espero mi niño, que algún día me puedas perdonar. Yo no me lo perdonaré mientras viva. Bien, qué hermosa carta, ¿no? Es prácticamente pues la experiencia de una mujer de 31 años que, según ella, no nos ha dicho explícitamente si lo mató o no lo mató, cómo lo mató, ¿no? Trata prácticamente de un embarazo que ya no deseaba, pues, ¿no? Y que nos está contando prácticamente que su vida no iba a ser la misma, y que se cuestionaba mucho a pesar de la edad que tiene. Entonces, se infiere del texto que la mujer que escribe, ¿ya? Es de origen español. También nos dice que sí, que se va a ir a España, pero no dice si que es español o no. Yo también me puedo ir a España y no necesariamente soy español. Nunca se lo perdonará. Está deprimida. Padece una enfermedad incurable. Es una neurótica. ¿Cuál será la respuesta correcta aquí? ¿Qué se puede inferir del texto respecto a lo que hemos visto? ¿Qué se puede inferir? A ver, ¿qué se puede inferir del texto que la mujer nos está pues ahora comentando? Se puede inferir algo precisamente respecto a su forma de cómo ella habla, ¿no? Respecto a su embarazo, respecto a esa experiencia que tiene, pues, de, digamos, de no haber podido concluir con su embarazo, porque nos dice, ¿no? Él nunca se lo va a perdonar. Ella se encuentra, pues, en este caso, ¿cómo? Deprimida. Ella está deprimida. Podríamos decir que nunca se lo perdonará, sí, pero ahí lo dice explícitamente. Y cuando nosotros vamos a hacer inferencias, nosotros tenemos que agarrar pues la parte en la cual no esté literalmente escrito. Por lo general, una inferencia va a ser algo implícito, algo que nosotros vamos a deducir. ¿Bien?
Entonces, a partir de todo ese texto, de toda esa experiencia, hemos pues concluido que ella está deprimida. Bien, vamos a pasar ahora sí al otro texto. Vamos al otro texto. Texto 3. Aquí pues tiene el aspecto más lírico, ¿no? Hay un aspecto más poético. Por lo tanto, tiene otra estructura. Dice, todo es febrero, este noviembre día. Seno ordeñado y desayunado, surco cosechado y almorzado. Era, es una boca de laberintos, garabatos, números, fuego mudo, inmarcesible de hechos. Hoy fue, es, fuimos, habíamos, soy, estoy en aquel, es este día, pero quedamos en alguna forma ando haciendo, decirme un poquito por ti, un poquito nomás, en verdad has sabido, y es que habías pues, yo hube amado, yo habré amado, sí, amé, amar, todo lo que no se termina de escribir es poesía. Y tú dirás, ¿no? José Farge Cuchillo nos dice, oye, no tiene sentido. Hay palabras, hay frases en las cuales uno dice, se queda así como que fuimos, fue, es, habíamos, o sea, y al final lo dice, ¿no? Todo lo que no se termina de escribir es poesía. Al final ya nos da una conclusión exacta de por qué estaba pues como que, oye, no tiene sentido lo que está diciendo el chico, ¿no? O el autor. Nos está diciendo, eres una boca ¿de qué? Laberintos, garabatos, números. No tiene como que sentido, lógico. Y después nos dice, hoy fue, es, ¿qué? Fuimos, habíamos. No concluye. Entonces al final nos dice, ¿no? Todo lo que no se termina de escribir es poesía. Prácticamente él nos dice, ¿no? Lo que no se termina de escribir, lo que nunca se concluye, eso es poesía. Ah, qué interesante. El autor entonces nos está dando a conocer que las cosas que él pues no ha concluido allí son parte de lo que él concibe como poesía, lo que él interpreta que es poesía. Y por lo tanto, esto de aquí sería pues parte de qué? De su aspecto literario. Ahora, vamos nuevamente a la primera pregunta porque nos dicen siempre la inferencia parte de las preguntas, parte de qué? De poder cotejar los enunciados alternativas con el texto que nos están brindando. Bien, entonces, vamos a concluir de esta manera. El autor quiere escribir algo temporal, atemporal, perdón, algo atemporal, que quiere decir fuera de tiempo. La poesía debe estar incompleta. El autor quiere definir el amor. ¿Qué se puede inferir? ¿El autor se encuentra triste por despedir a su amada o el autor quiere manifestar su estado de ánimo? ¿Qué nos quiere, pues, a nosotros decir esto? Este breve texto lírico. ¿Qué se puede inferir de ese texto? Vamos a ir paso a paso. Con cada una de las alternativas vamos a ir pensando poco a poco qué es lo que se puede inferir. ¿Bien? A ver, ¿qué es lo que se puede inferir del texto? A ver, estoy dando un tiempo para que ustedes también puedan pensar, por si acaso. La respuesta correcta, pues, es ¿qué se puede inferir del texto? ¿Qué se puede concluir del texto? Que el autor quiere definir qué cosa. Porque nos dice, todo lo que no se termina de escribir es poesía. Todo lo que no se termina de escribir es poesía. Pero nos está hablando también de qué. ¿De qué está hablando? De una persona, ¿no? Dice, soy esto en aquel, este día, pero quedamos en alguna forma ando haciendo, decir un poquito por ti,
un poquito nomás, es decir, has sabido. Y es que sabías, pues, yo hube amado, yo habré amado, si amar he. Hay algo inconcluso ahí, ¿no? Pero él habla de una tristeza que él tiene por algo que le genera esto. Y lo quiere, pues, él conceptualizar en la poesía, pero lleva ¿a qué plano? ¿A qué plano quiere llevarlo? Se puede inferir que el autor quiere definir el amor que él siente y la tristeza que también siente por no tener a su amada en ese momento. Muy bien, vamos a poner aquí entonces, a ver, vamos a poner un screen para poder así, un momento por favor. Bien, habíamos dicho que entonces el autor quiere definir el amor. El tono del autor es melancólico, alegre, confundido, optimista o un sentimiento polar. A ver, ¿cuál será? Vamos a dar un minutito para que ustedes puedan resolverlo en casita. Ya, a ver, el sentimiento polar es algo que es difícil de describir, ¿ya? Está melancólico, alegre, confundido, optimista o con un sentimiento polar difícil de describir, que es magnífico para él, pero es difícil de describir, no sabe cómo poder expresarse, obviamente, ¿no? Un sentimiento polar, ese será. Sí, es un término algo nuevo, pero que de alguna manera es un sentimiento, pues, que no se puede explicar, ¿no? Eso es lo que nos dice, y es precisamente lo que nos está dando a entender, al cada verso que él ha manifestado, sabe y siente que no puede expresarlo de manera completa. Entonces, por eso, ¿no? La expresión, todo es febrero, este noviembre día, la primera parte, ¿no? El primer verso, todo es febrero, este noviembre día, significa que ha perdido la noción de tiempo por un estado de trance, que el año del que habla el autor es bisiesto, que este día vivencia lo mismo que experimentó en unos días en el pasado, que la vida es una cuestión atemporal, que la razón se impuso al sentimiento por el pasar del tiempo. Todo es febrero, este noviembre día. O sea, él está recordando, ¿no? Todo es febrero, este noviembre día. O sea, él es en noviembre, pero él recuerda todo lo que sucedió, pues, en febrero. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Ya, con eso ya te lo dije todo prácticamente, ¿no? Si estamos recordando todo lo que sucedió en febrero, pero estamos en otro mes, entonces, ¿qué es? Que este día vivencia lo mismo que experimentó en unos días en el pasado. Letra C. ¿Bien? Bien, chicos, muy bien. Estamos pues hasta ahí complementando, viendo qué podríamos nosotros pues complementar mejor en cuanto a la inferencia. Recuerden que es mucho parte de la lectura y de nuestras propias conclusiones. ¿Bien? Haciendo esa mezcla, esa unión, podemos entonces resolver mejor los problemas. Bien, tomamos un screen para las respuestas y ahora nos vamos ahora a la parte del cuarto texto. Bien, cuarto texto. Toda mi ocupación es trabajar para persuadiros. Toda mi ocupación es trabajar para persuadiros, jóvenes y viejos, que antes que el cuidado del cuerpo y de las riquezas, antes de cualquier otro cuidado, es el cuidado del alma y de su perfeccionamiento. Porque no me canso de deciros que la virtud no viene de las riquezas, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud. Ah, ya, está hablando de la virtud. Y que es de aquí donde nacen
todos los demás bienes públicos y particulares, y que es de aquí donde nacen todos los demás bienes públicos y particulares, o sea, de la virtud. La virtud es la madre de todo, entonces es la parte fundamental para el logro de cualquier tipo de actitud o actividad. Eso es lo que nos dice. Si diciendo estas cosas corrompo a la juventud, es preciso que estas máximas sean una ponzoña, o sea, sean una mentira. Porque si se pretende que digo otra cosa, se os engaña o se os impone. Dicho esto, no tengo nada que añadir. Haced lo que pide Anito, o no lo hagáis. Dadme libertad o no me la deis. Yo no puedo hacer otra cosa, aunque hubiera de morir 1000 veces. Pero no murmuréis, atenienses, y conocedme la gracia que os pedí al principio. Que me escuchéis con calma. Calma que creo no os serás infructuosa, porque tengo que deciros otras cosas que quizá os harán murmurar, pero no que os he acabado de declarar. El mal no será solo para mí. Perdón. Era calma que creo no os será infructuosa porque tengo que deciros otras muchas cosas que quizá os harán murmurar, ¿no? Así nos quedamos. Pero no os dejéis llevar por vuestra pasión. O sea, no se dejen llevar solamente por sus sentimientos, o por la euforia, o por la ira, que tal vez, o por el desinterés. No, presten atención, nos dice. Estad persuadidos de que si me hacéis morir, en el supuesto de lo que os acabo de declarar, el mal no será solo para mí. En efecto, ni Anito ni Melito pueden causarme mal alguno, porque el mal no puede nada contra el hombre de bien. Ya. Entonces está hablando de qué? De la virtud. Está hablando de que una persona virtuosa, buena, generosa, sabia, inteligente, razonable, es aquella que va a lograr mejores resultados que cualquier otra persona que se deje llevar por sus pasiones, por sus emociones o sentimientos. Ya, muy bien. Entonces, ¿de eso trata el texto? Sí, de eso trata el texto. Trata de poder este hombre persuadir hacia jóvenes o adultos que deben de cuidar primero su alma y perfeccionarla. Y no tanto fijarse por el cuidado de su cuerpo, que es algo trivial, o de las riquezas que puedan poseer, que también es algo frugal, ¿no? Es algo que puede, pues, en algún momento desvanecerse. Nadie se lleva, pues, a la tumba, como dicen por ahí, lo que ha adquirido económicamente. Eso se queda aquí. Pero, ¿qué es lo que te llevas tú? Las vivencias, las experiencias que has tenido, lo que has sido, cómo has contribuido con tu sociedad. ¿Qué es lo que has dejado? ¿Qué legado has dejado para que otros puedan seguir tu ejemplo? O sea, todo ello contribuye pues a qué? A ser virtuoso, ¿no? A la virtuosidad, como se podría decir. Se deduce que el autor se considera que hombre virtuoso, pedagogo, que es como un profesor o maestro, hombre de ley, filósofo idealista o corruptor de jóvenes. ¿Qué se deduce que el autor puede hacer, no? ¿Cómo se considera él? Mira, toda mi ocupación es trabajar para persuadiros, y antes que el cuidado del cuerpo y las riquezas, antes de cualquier otro cuidado, a ustedes, jóvenes y viejos, pues busquen el perfeccionamiento de su alma. Porque no me canso de deciros que la virtud no viene de las riquezas, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud. Y que es aquí de donde nacen, pues, los bienes públicos y particulares. Si diciendo esas cosas corrompo a la juventud, es preciso que esas máximas sean una ponzoña. O sea, prácticamente él se dirige a este público. Puede ser un filósofo, idealista no lo creo tanto, porque él no está idealizando, él quiere cambiar el mundo. Hombre virtuoso, yo creo que él no se considera del todo virtuoso, pero sí quiere encaminar a la gente que sea, porque él también está trabajando por eso, él también está trabajando por su, digamos que, virtuosidad. Hombre de ley no tiene nada que ver, no es un abogado, no es ¿no? un juez ni nada. Corruptor de jóvenes menos, pues, ¿no? Lo que quedaría pues sería que su
pedagogo. ¿Por qué? Porque los maestros somos aquellos que vamos a persuadir a ustedes de que siempre opten por el lado bueno. Siempre vamos a aconsejarlos a que puedan mejorar, puedan ser pues hombres de bien, mujeres de bien. Entonces, en ese aspecto también yo me considero de la siguiente manera, ¿no? Una persona que les va a propiciar los medios por los cuales ustedes van a tener que buscar el perfeccionamiento propio de su virtud. Entonces, allí también podríamos hablar de este pedagogo, ¿no? Esta persona que se preocupa por los demás en cambiar, pues, ese chip negativo que tiene en su cabecita y buscar el chip positivo. El autor plantea que lo más importante en la vida es, ¿qué será lo más importante para el autor? Eso está fácil. La A dice lo material, la B el alma, la C la injusticia, la D la vida o la o la alternativa es el orden. ¿Cuál es, pues, en sí lo que plantea que para el autor es lo más importante en la vida? Lo hemos dicho varias veces. Para ser virtuoso, ¿qué tenía que hacer? Perfeccionar su alma. Muy bien, muy bien. Tenemos que perfeccionar el alma. Y a partir de ello, nosotros vamos a darnos cuenta de que sí, hemos logrado ese cambio, hemos logrado esa mejora, hemos logrado que entonces hayamos pues mejorado como seres humanos. Entonces allí es donde se ve eso. Se deduce que el texto tiene carácter de qué tipo: histórico, ético, literario, judicial, polémico. ¿De qué tipo de carácter nosotros podemos hablar en ese texto? Si estamos hablando de la virtud, de ser bondadoso, no podemos decir que es polémico. De cierto modo, no lo es en su totalidad. Tiene un carácter ético, ¿no? Ético porque se está hablando de los valores. Se está hablando de la persona cómo tiene que ser, pues, de acuerdo a sus virtudes, a sus valores, como les mencioné hace un momento. ¿Cuál de las siguientes expresiones sería la más importante a partir del fragmento? A partir del fragmento, ¿cuál de las siguientes expresiones sería la más importante? ¿Siempre se declara inocente el que no lo es? ¿Es necesario inculcar sentimientos al hombre? ¿La vida está expuesta a diversas vicisitudes? ¿Debemos de ser consecuentes con nuestros ideales? ¿O es necesario alcanzar metas en todo momento? ¿Cuál de las siguientes expresiones sería la más importante a partir de este fragmento? A ver, ¿quién me dice? No, obviamente la A no, pues, ¿no? La A no sería la más adecuada. Bien, a ver, vamos a ir terminando con las respuestas. Por ahí deben saber ya cuál es su respuesta según el texto. Muy bien. Entonces, para ser virtuoso, para llegar a este, digamos, a este límite del hombre en cuanto a, digamos que a su comportamiento, su conducta, es aquella persona que es consecuente con sus ideales. Bien, esa es la respuesta. Que debemos ser consecuentes con nuestros ideales. Si nosotros queremos, pues, lograr algo bueno, ser mejores en algo, pues debemos de ser constantes, perseverantes. Eso es lo que nos dice. Bien, a ver por ahí, a los que han dicho la D, felicitaciones. Y por último, dice, Anito sería el personaje que, Anito, sale un Anito por aquí, ¿no? Por aquí no dice Anito y Melito. Ya, pero Anito por ahí, ¿qué sería? Haced lo que pide Anito, o no lo hagáis. Dadme libertad o no me la deis. Yo no hago otra cosa, aunque hubiera de morir 1000 veces, pero no murmuréis atenienses, ¿ya? Y no moriréis atenienses, y concededme la gracia que os pedí al principio, que me escuchéis con calma. Calma que creo que os será infructuosa, porque tengo que deciros otras muchas cosas que quizás os harán murmurar. Pero no os dejéis llevar por vuestra pasión. Entonces Anito es pues prácticamente la parte pues contraria, ¿no? Dice, Anito sería el personaje que acusa al autor de pervertir a la juventud, denuncia la denegación juvenil, considera que prima lo material, condena la muerte del autor
y discrepa, pues, por último, con el autor por ser hereje. ¿Habla de un momento de ser hereje? No, no creo, ¿no? Nos dice, ¿no? Al final, en efecto, ni Anito ni Melito pueden causarme mal alguno, porque el mal no puede nada contra el hombre de bien. ¿Ya? Entonces, ni Anito le condena. Anito tampoco no es que le va a él a poder quitar la vida, digámoslo así. No. Entonces, ¿qué es lo que condena, pues, Anito? O bueno, ¿qué es lo que condena el autor de Anito? Que nada. Anito sería el personaje que, porque se dice, ¿no? Haced lo que pide Anito, o no lo hagáis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le decía? Él, ¿qué es lo que al principio se acusó? Porque dijo, ¿no? Si diciendo esas cosas corrompo a la juventud, como alguien tal vez le habrá mencionado, es preciso que esas máximas sean una ponzoña. Entonces, Anito, ¿qué es lo que le habrá dicho? Si nosotros podríamos inferir, Anito lo acusa al autor de pervertir a la juventud. Anito hace eso. Anito lo acusa de ser él el que corrompa a los jóvenes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Él lo que dice es, no me importa lo que diga ni Anito ni Melito, no me importa, porque yo soy un hombre de bien. Yo sé lo que estoy diciendo, yo sé lo que deseo para mis alumnos, para las personas que yo conozco, es que ellos logren, ¿qué cosa? Encontrar la virtud. Entonces la respuesta sería nada. Bien, hasta ahí, quienes lo han hecho bien, espero que pues sea la mayoría y estamos pues ante un texto de corte filosófico, ¿no? Bien, pasamos entonces, vamos a irnos a la página, un momento por favor, porque hasta aquí hemos terminado el texto, ¿bien? Hasta aquí hemos terminado el texto, vamos a ver un ratito por favor el libro. El libro, bien, entonces ya he terminado ya prácticamente con este tema. Yo supongo que todos ustedes también estarán conmigo porque eso es lo que nosotros hemos pues solicitado y les había mencionado que iba pues a solicitar sus tareas. Ya las tareas que estoy dejando hasta el momento, ya hemos hecho este tema, miren, ahí está. Ahí está. Todos los textos, ahí está el texto lírico, también ya lo hemos avanzado, también hemos hecho eso. Y nos quedaría pues la tarea domiciliaria. Bien, tarea domiciliaria número 4. Miren, ya estamos en tema 4, ¿ah? Hemos avanzado bien rápido. Tarea domiciliaria 4, que consta de ese texto hasta la página 33. ¿Ya? Página 33. Que dice aquí, texto 3. Son 3 textos que ustedes van a tener que realizar ya como tarea. Texto 1, que es bien pequeñito, bien pequeño, miren, ahí están 2 preguntas nomás. Texto 2, que son 3 preguntas, 4, 5 preguntitas. Y texto 3, que son pues 5 preguntas más. Y eso sería pues su tarea. Bien, chicos. Hasta aquí espero se haya comprendido sobre la inferencia. El trabajo que hemos hecho el día de hoy ha sido muy, muy gratificante. Y de igual manera estaremos pues viéndonos la próxima clase en el día lunes. Así que, perdón, el día miércoles. Así que ya nos estamos viendo pues ese día. Recuerden que voy a solicitar sus tareas, ¿ya? Y sobre todo que estén pues al día, ¿ya? Hasta la página 34 ya hemos pues acabado todo, ¿no? Estoy yo al día, por si acaso. Estoy tomando en cuenta eso. Estamos en cuarto tema. ¿Bien? Muy bien, chicos. Cuídense mucho ahora sí. Nos vemos. Gracias.